Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Es el deseo de mi corazón que estén todos bien, que gocen de buena salud y que les vaya bien bonito en la vida. Amén. Bueno, pues en este día queremos dar toda la gloria, la honra y la adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tenemos un texto en pantalla, dos versos, Mateo 28, 19 y 20, que enseguidita vamos a hablar un poquito, vamos a meditar un poco en estos dos versículos. Amén. Toda la palabra de Dios es tan rica, es tan abundante, ¿verdad? Y nos habla siempre a nuestro corazón. No hay ocasión en la cual usted abra la palabra de Dios, ¿verdad? Y no haya un mensaje para su vida. Siempre va a haber comida en abundancia para nuestras vidas. Amén. Siempre que nosotros abramos la Biblia, la palabra de Dios, vamos a encontrar alimento para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hace un tiempo que un ministro me compartió algunas cosas que sentía en su corazón. Era un ministro que me decía que estaba pasando por una etapa un poco difícil en su vida, porque se sentía un poco como decepcionado, como cansado, a veces abatido, a veces no encontraba un poco ese sentido del ministerio. Había perdido un poquito igual el rumbo, ¿ok? Y ahí estuvimos platicando un poquito, ¿ok? Bueno, en aquel entonces le pude aconsejar a través de este pasaje, ¿ok? Que vamos a compartir hoy día, y estoy seguro que a todos nosotros nos va a hacer mucho, mucho, mucho bien. Nos va a hacer mucho bien a nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Bueno, nos encontramos en los últimos versos del Evangelio según San Mateo. ¿Ok? Jesús, vamos a decir que Él ha cumplido todo lo que tenía que cumplir. Ha hecho en su paso en la tierra, ha hecho todo lo que Él tenía que hacer. Ha cumplido todo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Abro un pequeño paréntesis para decir que no es que nuestra salvación recién empieza en la cruz del Calvario, o empieza en el nacimiento de Cristo. Nuestra salvación no empieza ahí, ¿ok? Hay que desengañarse de esa enseñanza, ¿ok? Nuestra salvación fue preparada desde antes de la fundación del mundo, amén, tal como nos enseñan las Escrituras, amén. Entonces, la venida del Hijo de Dios, eso ha sido el cumplimiento. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario ha sido el cumplimiento. Amén. Listo. Cierro ese paréntesis. Y sigo entonces con esta explicación. Jesús ha hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Hay una serie de palabras que Jesús en la cruz pronuncia. ¿Ok? Y una de las que pronuncia Jesús en la cruz era la palabra Nislam, ¿ok? Que en el griego, ¿ok? En lo que nos ha venido a nosotros en el griego, ¿ok? Viene como tetelestai, tetelestai. La palabra tetelestai significa algo así como todo está cumplido, pero literalmente sería como todo está pagado, ¿ok? Bien, ok, listo. Entonces, Jesús declara en la cruz, con esa palabra Nislam, o en griego tetelestai, ya no hay nada por hacer, todo ya está hecho, ¿ok? No hay nada que añadir, no hay nada que poner encima de lo que yo ya he puesto, ya está, todo ya está hecho, amén. Ok, aquí podemos meditar en muchas cosas,
¿Ok? Sobre todo para si hay algún hermano católico que nos escucha. ¿Ok? Nosotros no podemos añadir ningún sacrificio suplementario al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos añadir ningún esfuerzo humano a la salvación. Amén. Bien. Y para todos en general, mis queridos hermanos, no podemos añadir nada, pero absolutamente nada, para complementar la salvación, porque la salvación ya está cumplimentada, ya está hecha, ya está cumplida. Amén. No se puede hacer nada más, ya está todo hecho. ¿Listo? Ok. Todo está cumplido. Bien, sin embargo, hay algo que Jesús antes les dice a los discípulos. ¿Ok? Después les dice a los discípulos, y es esto que tenemos en pantalla. ¿Ah? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a meditar esto poco a poco. Amén. Bien. La primera reflexión que vamos a hacer. Jesús les dice, id. ¿Ah? Id, salid, marchad. ¿Ok? Os tenéis que mover. Amén. Esto, mis amados hermanos, implica un poco de sacrificio personal, ¿ok?, en cuanto al ministerio de la predicación. No es que Cristo ha hecho todo, ¿vale? Ya está todo hecho, listo. A la salvación no se le puede añadir nada, es lo que acabamos de decir, ¿ok? Pero nos toca a nosotros ahora hacer algo. Es decir, Cristo ha hecho todo lo que Él tenía que hacer. ¿Listo? Eso lo entendemos. Cristo ha cumplido todo lo que tiene que cumplir y no se puede añadir más a lo que Él ya ha hecho. Listo. Sin embargo, nos deja una tarea que llamamos una tarea múltiple. Es una sola tarea, pero es una tarea múltiple. Amén. Por lo menos hay cuatro cosas en esta tarea múltiple. La primera es ir, o sea, salir, andar, marchar. Lo cual implica, como digo, un sacrificio personal a la persona que recibe el llamado de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es algo que esté dado a todo el mundo. Amén. Me estoy refiriendo específicamente al ministerio de la predicación. Amén. Porque requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio. Y es este sacrificio personal que realizamos en la predicación, el de a veces dejar nuestro entorno, dejar nuestros medios de trabajo, dejar nuestro entorno familiar, dejar el entorno que conocemos para salir, para marchar, ¿ok?, a predicar el Evangelio. Se torna en dificultad, porque a veces no es sencillo. Uno a veces tiene su vida hecha, por así decir, en su propio entorno, sus amigos, su familia, lo tiene todo ya planificado, y de repente, digamos que cuando uno recibe el ministerio de la predicación, es consciente de que no se puede quedar en el mismo lugar, sino que tiene que salir. Tiene que salir, tiene que predicar el Evangelio,
tiene que moverse y tiene que salir de su entorno. Es un sacrificio, es un esfuerzo que esta persona está haciendo y que con el tiempo a veces nos desgasta sumamente. A veces termina por desgastarnos el estar de aquí para allá, en un ministerio a veces itinerante, ¿ok? En donde estamos anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio a unos y a otros, moviéndonos a veces de una ciudad a otra ciudad, y eso a veces termina por desgastarnos físicamente, mentalmente, espiritualmente. Gloria al Señor. Sean conscientes, pues, de que la persona que recibe este llamamiento, pues a veces sufre también las consecuencias del propio llamamiento. Amén. Claro que hay una alegría enorme en predicar la palabra y una satisfacción muy, muy poderosa, ¿verdad? Es una satisfacción muy grande en nosotros cuando anunciamos la palabra de Dios y las almas se convierten. Gloria a Dios. Amén. Pero sí que hay una parte de sacrificio personal. Amén. Ténganlo en cuenta cuando estén escuchando a sus pastores, a sus ministros, cuando estén escuchando a sus responsables, ¿ok? A sus líderes, que ellos han dejado a veces su entorno para poder anunciarles el Evangelio. Entonces tengan en cuenta todas estas cosas y valoren a las personas que están predicándoles el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Bien. En esta tarea múltiple hemos visto ya la primera parte, pero vamos a ver una segunda parte. Amén. Muy interesante. La segunda parte es: haced discípulos. Amén. Haced discípulos. Podríamos perfectamente traducir este verso, esta parte del verso, de la manera siguiente: haced gente instruida. Hagan de los oyentes personas instruidas. Amén. Gloria al Señor. También podemos traducir perfectamente de esta otra manera: hagan de los oyentes seguidores. Amén. El discípulo es el seguidor, es el que sigue al maestro. Amén. Hagan seguidores. Amén. Y aquí nosotros, claro, nos tenemos que plantear, amén, a quiénes están siguiendo las personas que nos escuchan. Amén. Porque no deben nunca seguirnos a nosotros. Amén. Si bien pueden imitar nuestra tarea o nuestro esfuerzo o nuestra manera de ver el Evangelio, claro que lo pueden imitar. Pablo, ¿qué palabras dice Pablo al respecto? Dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Ya está. No hay ningún mal en ello. Amén. Sin embargo, tenemos que tener claro de que los oyentes, ¿ok?, tienen que seguir a Cristo. Amén. Cristo es el buen pastor. Amén. Cristo es el Salvador. Amén. Cristo es el dueño de las almas. No el pastor, no el ministro y no el responsable. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dicho esto, amén, podemos seguir meditando en este segundo punto, ¿ok?, con las primeras palabras que he dicho, de que se puede traducir también que tenemos que hacer de los oyentes, ¿ok?, gente instruida. Gente instruida. Si ustedes miran a su feligresía, a los miembros de su iglesia, ¿ok?, tienen que ver en ellos gente instruida, y si no es así, es que están cumpliendo mal su ministerio. Si no hay gente instruida en la iglesia, ¿ok?, es que están haciendo las cosas mal hechas. Porque Jesús nos ha dicho primero que salgamos.
¿ok? Es nuestra parte. Y después tenemos que instruir a la gente, tenemos que convertirlos en discípulos, en seguidores de Cristo. Pero esta palabra discípulo significa también alguien que está instruido. Amén. ¿Saben? Y disculpen la expresión que voy a utilizar, pero hoy día en las iglesias hay mucho zoquete. Hay mucho zoquete. ¿Ok? La palabra española zoquete significa que hay gente que carece de instrucción, que carece de inteligencia, que carece de esa sabiduría, que carece de esa reflexión. Hay mucho zoquete en la iglesia. Y no es la culpa del que oye, sino es la culpa del que instruye. ¿Ok? Tu ministerio es instruir. ¿Ok? Tu llamado es instruir a la gente, es hacer discípulos. Amén. Gloria al Señor. No nos ha llamado el Señor a recoger ofrendas. ¿Ah? Dicho sea de paso. No nos ha llamado el Señor a eso. Nos ha llamado a salir a las naciones y hacer discípulos. Amén. Y la instrucción comienza con la enseñanza y comienza con el ejemplo. Amén. Yo como ejemplo del Evangelio de Cristo, amén, aunque cierre mi boca y esté mudo, con mi comportamiento estoy instruyendo a los demás de cómo deben vivir el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Hacer discípulos. Hacer discípulos. En las iglesias podemos decir de manera figurativa, ¿ok? Hay muchas orejas en la iglesia, hay muchos oídos. Hay muchos oídos en la iglesia, muchas orejas. Hay mucha gente que escucha, ¿ok? Pero hay muy pocas piernas en la iglesia. Hay poca gente que haga algo en la iglesia. Hay poca gente que sale a hacer cosas. Hay muchas orejas en la iglesia, pero hay pocas piernas en la iglesia. Hay poco movimiento en la iglesia. ¿Ok? Y el Señor no nos ha llamado a hacer de las naciones oidores, gente que escucha. Gente, miren, el Señor no nos ha llamado para entretener al pueblo. No nos ha llamado como entretenimiento, para eso están los circos y nosotros no somos circo. La iglesia no es circo, la iglesia no es entretenimiento. Amén. Nosotros en la iglesia tenemos que practicar la instrucción de la palabra. Amén. Jesús dice después, bautizar. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que bautizar. Amén. Tenemos que bautizar. Ahora, ¿qué implica este concepto del bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un signo exterior de algo que ocurre en lo interior. Amén. Eso es un bautismo. Eso significa el bautismo. La palabra bautismo, que viene del griego baptizo, ¿ok? La palabra bautismo literalmente significa sumergir. Es la inmersión. Podemos hallar esta palabra baptizo en textos donde se refiere, por ejemplo, al tratado de las pieles, cuando se metían las pieles de los animales, ¿ok?, en esos líquidos para convertirlo en cuero, ¿ok? Pasarlos por lo que se llamaban los taninos, ¿ok? Bueno, eso es todo un proceso. Entonces, esas pieles se sumergían y el verbo que se utilizaba era el verbo baptizo, ¿ok? La piel tomaba la naturaleza, ¿ok?, de ese tanino, de ese también colorante, ¿ok?, se teñía, ¿ok? Y es lo que
implica ese proceso de bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿ok? Claro, nos bautizamos una vez, pero después hay un proceso. Nos bautizamos una vez porque nos sumergimos en Cristo, ¿ok? Listo. El bautismo en agua es un signo exterior de lo que ocurre en lo interior. Nosotros entonces estamos llamados a bautizar, pero no en el sentido literal de la palabra, a pasar gente por las aguas. ¿Me entienden? ¿Ok? Creo que me hago explicar. ¿Ah? Me hago entender. No es solamente que cojas a 100 personas y las sumerjas en las aguas y ya está. ¿Ok? Les has hecho 4 predicaciones, ¿ok? Les has dado 4 escalofríos a ellos y ya. Ale, a las aguas del bautismo. No. A eso no nos ha llamado el Señor. A que la gente se dé un remojón. A eso Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado a que la gente experimente un cambio y ese cambio después se refleje en el bautismo. Amén. A eso Dios nos ha llamado, a que nosotros, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la exposición de la palabra, hagamos que la gente, ¿verdad?, sufra esos cambios en sus vidas, en sus corazones. Amén. Confiesen a Cristo, doblen sus rodillas, se arrepientan de todo su corazón y se aparten del mal. Amén. Eso se consigue con la predicación de la palabra. A eso Dios sí nos ha llamado. Amén. A bautizar. Amén. No en el sentido literal de remojar. Les damos un remojón, les damos un chapuzón y ya está. No. Nos ha llamado a que nosotros seamos verdaderos testigos de esa conversión interior, de esa santificación continua en el creyente. Amén. Que toda la adoración sea entonces para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La tercera reflexión que nos viene es la siguiente, que está pegada con esta misma, ¿no? Bautizándolos, hay que bautizarlos. Hay una fórmula bautismal, ¿no? Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos hermanos, hermanos por decir, vale, perdón, se trata de una secta, no sé si llamarlos hermanos, pero bueno, estos hermanos, puedo decir, vamos a dejarlo ahí, venga, estos hermanos de los solo Jesús, ¿ok? Que niegan la Trinidad, ¿no? Y que en alguna ocasión han dicho que el versículo Mateo 28:19, que estaba inventado y que estaba ahí añadido y demás, cuando está en todos los manuscritos. Alguno de ellos había dicho incluso que no existía la mención trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sí se encuentra. Sí se encuentra. Amén. Así que en esta reflexión vamos a ver que hay que hacer las cosas tal como el Señor nos lo está ordenando. Es decir, en la casa de Dios hay un orden. Las cosas se hacen en un orden. Jesús nos dice, bautícenlos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Amén. Es decir, que en esta reflexión vamos a decir de que hay que seguir un orden en todas las cosas. Nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro gusto, sino que Jesús nos ha llamado para hacer las cosas en el orden que Él nos ha dejado preestablecido. Amén. Jesús nos dice, bautícenlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, así y así. Listo. Y todo es así en la casa del Señor. Las cosas de Dios tienen un orden. Aquí no es de que en mi país se hace de esta manera, o de que en mi país se tiene esta costumbre, o de que los hermanos hacían así, o patatí o patatá. Las cosas tienen un orden y no hay otro orden. Amén. Que toda la gloria sea para Dios.
Bueno, entramos en otra reflexión, ¿ok? Y es en el verso 20, ¿ok? Donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto es algo sumamente importante. Hace un momento estábamos diciendo de que el Señor nos ha llamado para que nosotros hagamos de los oyentes gente instruida en la palabra, versados en las Escrituras. Amén. Que no haya zoquetes en la iglesia, que no sabe si son bautistas o pentecostales o lo que son. Que no saben ni lo que son. Si son reformados o no saben ni lo que son. De verdad, no saben ni lo que son. Hace poco escuché de una persona que estuvo escuchando el Evangelio con nosotros y después estuvo por ahí escuchando a los de solo Jesús, ¿ok? Y uno se dice, bueno, pero esta persona, de verdad, ¿a qué le sirve todo lo que se le ha enseñado? ¿Ok? De verdad. ¿Qué pedazo de zoquetes? ¿Ah? Pedazo de zoquetes que son cabezones. Son personas que no se dejan instruir en la palabra de Dios, no quieren aprender la palabra de Dios, quieren hacer las cosas a su manera. ¿Ok? Ahora, Jesús dice en este verso, en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. Amén. Hay un cierto número de instrucciones que Jesús ha dejado y nosotros tenemos que enseñarlas. Amén. Nosotros tenemos que, por medio de la palabra, ¿ok?, insistir cada día, ¿ok?, en lo que Jesús nos ha dejado. Amén. Y eso es diario, eso es en cada culto, eso siempre es por medio de la palabra. Por eso no nos cansamos de repetir y repetir y repetir y repetir siempre las mismas cosas. ¿Ok? Porque necesitamos que los más rebeldes, ¿ok?, los más testarudos, ¿ok?, se empapen de la palabra de Dios. Amén. Hay que seguir enseñando la palabra de Dios, de todo lo que Dios nos ha dejado para nosotros. Amén. No debemos entonces de cansarnos, ¿ok? Si bien es verdad, como dije al principio, de que este ministro, ¿verdad?, me confesaba, me decía de que se sentía a veces un poco defraudado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos intentado predicar el Evangelio, nos lo han rechazado, nos han cerrado las puertas en las narices, ¿verdad? Hemos recibido palo y medio por todos los sitios, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos, hasta aquí hemos llegado, amén, toda la gloria para Dios. Tenemos pues como misión, parece esto una misión imposible, ¿no?, como misión seguir enseñando la palabra de Dios. Tienen que guardar la palabra de Dios, es lo que insiste el verso 20, ¿ok? El verso 20, lo que podemos recalcar más es esto, que guarden, enseñándoles a guardar. Eso es lo difícil, porque por norma no van a querer guardar. Lo normal, ellos que no van a querer guardar, pero nosotros que estamos llamados a la predicación, tenemos que insistir y convencer. Amén. Gloria al Señor. Sí, es algo difícil a veces de que la gente quiera guardar la palabra de Dios. Predicar, predicamos todos los días. Predicamos la palabra de Dios en todo momento. Amén. Estamos predicando la palabra de Dios. Y es a veces difícil a que los hermanos que nos escuchan, a veces que guarden esta palabra. Pero no tenemos que dejarnos, sino que cada día debemos de insistir. Amén. Para que la palabra de Dios sea guardada en sus corazones. Amén.
Y bueno, podemos terminar ya con esta promesa de parte de Dios, que es una promesa poderosa y que nos anima, amén, a todos nosotros sobremanera. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hago un pequeñito paréntesis ya para terminar, porque no podía yo no decirlo, lo tengo que decir, ¿ok? El Señor nos ha mandado a la tierra a predicar su palabra, a predicar a todas las naciones, a bautizar, como he explicado antes, ¿ok? A instruir, etcétera, etcétera. Pero no nos ha mandado a enseñar sobre el fin del mundo. ¿Ya? Jesús nos habla sobre el fin del mundo, Jesús nos instruye, no somos zoquetes, sabemos las cosas sobre el fin del mundo, claro que sí. Pero el motivo de mi predicación no es un mensaje apocalíptico. El mensaje del fin del mundo, ese no es el mensaje. El mensaje tiene que ser Cristo. Y Cristo crucificado y resucitado. Amén. Ese es el Evangelio. Amén. Y no puede ser otro. Amén. El mensaje del Evangelio no es el mensaje del fin del mundo. Eso no es. Jesús no me ha llamado para sacarme y, ¿cómo se dice? Como agorero, como apocalíptico. El Señor a mí no me ha llamado a eso, ni ha llamado a nadie a eso, ¿ok? Por eso hay tantos predicadores que se comen la cabeza, se les hacen el cerebro agua de intentar descubrir cosas que no están dadas, ¿ok? Jesús mismo dice, ¿ok?, que el día y la hora está solamente reservado para el Padre. ¿Ok? Listo. Y ya para terminar, nos quedamos con esta reflexión maravillosa. El Señor está con nosotros, con todos nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, tengamos paciencia, tengamos tranquilidad, tengamos sosiego en nuestros corazones, sigamos predicando y anunciando el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Amén. El mismo mensaje, el mismo poderoso mensaje que es el mensaje de la cruz. Amén. Cumpliendo todas las cosas que el Señor nos ha mandado y así estaremos cumpliendo, mis amados hermanos, nuestro ministerio. Amén. Les agradezco por haberme escuchado y les digo entonces hasta la próxima. Amén.